¿Sabías que hace casi 50 años sucedió una de las desapariciones más misteriosas de las que se tenga registro en Estados Unidos? ¿Conocés la historia del que se conoce como el Paso de Dyatlov norteamericano? El Bosque Nacional Plumas es un bosque nacional estadounidense de 4.640 kilómetros cuadrados, ubicado en el extremo norte de Sierra Nevada, en California. Este bosque no solo es reconocido por sus especies autóctonas y su vasta vegetación, sino también por el terrible hallazgo que allí se hizo el 4 de junio de 1978. Ese día un grupo de motociclistas que estaban realizando una excursión por la zona llegó hasta un viejo remolque mantenido por el servicio forestal. Estos remolques están destinados a servir de refugio para quienes trabajan en estos territorios de clima hostil, donde son habituales las tormentas que pueden, entre muchas otras cosas, bloquear caminos. Los motociclistas estaban predispuestos a pasar una jornada probando sus motores y desafiándose a recorrer los sinuosos senderos naturales, hasta que vieron el refugio y toda su atención se posó en él. Quizás el factor que los animó a terminar de acercarse al sitio fue que vieron una de sus ventanas rotas. ¿Acaso un animal se había colado en el interior? Curiosos, pero sin más expectativas que las de encontrar todo revuelto, se acercaron y golpearon la puerta. Cuando fue evidente que nadie iba a abrirles, se metieron por la abertura que estaba al descubierto, procurando no cortarse con los fragmentos de vidrio. Lo primero que pasó fue que sintieron el terrible olor. Aquello no era una buena señal. Nuevamente evocaron la imagen de un animal perdido y desorientado que se habría metido al remolque y luego no había podido salir. Sin embargo, lo que vieron fue mucho más atroz. En una pequeña cama y bajo 8 sábanas había una persona en estado de descomposición. Se trataba de una persona que llevaba una extensa barba y los pies gravemente congelados, con principios de gangrena. Lo más extraño, a pesar de que podía intuirse que el individuo había muerto de frío, hambre o ambas cosas a la vez, en el resto del refugio había muchos otros abrigos, más sábanas y latas de conserva como para alimentar a un grupo de personas durante meses. Pero no nos adelantemos, porque en este caso lo que sobran son las pistas, pero lo que faltan son las respuestas. Cada paso que demos, en lugar de aclararnos el panorama, en lugar de presentarnos una resolución, nos va a hacer sentir parte de un gran rompecabezas que no hace más que crecer. ¿Qué fue lo que pasó verdaderamente aquella noche lejana en la que todo sucedió? ¿Qué teorías hay al respecto? ¿Qué información de vital importancia vio la luz hace poco tiempo? Para dar respuestas a estas y otras preguntas es que vamos a adentrarnos en el extraño caso de los 5 de Yuba City. Si les interesan este tipo de casos y quieren que hagamos más videos de este mismo estilo, comenten aquí debajo la palabra desaparición. Si hay más de 2000 personas comentando desaparición, vamos a preparar otro video similar y ustedes pueden dejar también sus sugerencias sobre qué temática les gustaría que abarquemos en este canal. Sin nada más que decir, comencemos. Yuba City, una localidad agrícola ubicada en el norte de California, solía ser considerada un sitio tranquilo. Y si bien es verdad que lo sigue siendo, una aura oscura la sobrevuela desde el invierno de 1978. Aquel año, una parte del mapa, por lo general carente de conflicto, se volvió escenario de uno de los casos que más sigue develando investigadores, profesionales y amateurs. Las razones: el 24 de febrero un grupo de amigos se fue de sus hogares para ya no regresar. El grupo era conocido como los 5 de Yuba o los chicos de Yuba y estaba conformado por 5 hombres que solían pasar mucho tiempo juntos. Conozcámoslos. Ellos son Bill Sterling, de 29 años, Jack Madruga, de 30, Ted Weiher, de 32, Jack Hewitt, de 24 y Gary Matias, de 25. Todos tenían una leve discapacidad intelectual, pero eran funcionales, independientes y sobre todo muy unidos. Gary articulaba como una suerte de líder. En él, la discapacidad era menor o incluso nula, según algunos documentos. Sin embargo, estaba diagnosticado con esquizofrenia, enfermedad a la que mantenía a raya gracias a las pastillas que todos los días tomaba. Ted, el mayor, era un tranquilo ex conserje que había tejido una relación de gran afinidad con el más joven del grupo, Jack. Por su lado, Bill y Madruga también eran muy íntimos y mejores amigos. Madruga, al igual que Gary, había estado en el ejército, donde se había desempeñado conduciendo camiones.
Su labor había sido impecable y su destreza al volante había quedado demostrada en más de una ocasión. Gary, en cambio, había recibido una baja psiquiátrica por su condición. Además, había atravesado periodos de adicción y era el único con un prontuario que no estaba precisamente limpio. Así y todo, había aprendido muchas cosas en sus días como soldado y se jactaba de sus sapiencias con el resto, que sabían que exageraba, pero se divertían escuchándolo. Todos vivían aún con sus familias y no solo pasaban largas horas juntos mirando películas o jugando juegos de mesa, también eran fanáticos del básquetbol y formaban parte de un equipo local, The Gateway Gators. Entrenar y pasar tiempo en la cancha era su pasatiempo favorito. Aquella actividad los había fortalecido como grupo y solían llevar orgullosos sus camisetas. La noche que sus vidas daría un vuelco tan estrafalario como inusual, todos estaban particularmente ansiosos y nerviosos. Al otro día jugarían un partido crucial que podía definir el destino del equipo que tanto querían. Si ganaban el encuentro, podían competir en los Juegos Paralímpicos. Aquella meta los seducía hacía tiempo y ahora estaban apenas un escalón de poder alcanzarla. Quizás porque se sentían impacientes, quizás para relajarse o simplemente porque amaban el básquet, fue que decidieron que esa tarde, la tarde antes del importante encuentro, irían a Chico a ver un partido universitario. Antes de salir, Ted dejaría su ropa doblada y lista sobre la cama, con la camiseta perfectamente colgada. Gary le insistiría a su madre para que no le cambiara el despertador de sitio. Jack le había recordado a su familia que al otro día no lo despertaran porque pensaba levantarse solo. Todos rebosaban de entusiasmo. Salieron temprano en el coche de Jack Madruga, un Mercury Montego del 69. Madruga era el conductor designado por su ya mencionado pasado en las fuerzas. Además, no dejaba que ninguna otra persona manejara su vehículo. Los 5 se fueron hablando a los gritos, como de costumbre, haciendo apuestas internas sobre el resultado del encuentro que iban a ver. Si bien nevaba, no había alertas, todo parecía en orden. Ninguna de las personas que los saludaron aquella tarde imaginó que ya no volverían a verlos. Un camino sin lógica. Por algunos de los testimonios que más tarde se lograrían recolectar, se supo que los amigos llegaron efectivamente a destino. Cortaron tickets al entrar al estadio y una vez ahí disfrutaron del partido. Rieron, alentaron, discutieron jugadas y comieron algunos dulces en los entretiempos. No se sabe mucho más de lo que pasó durante lo que duró el juego, lo que más adelante sería el disparador para una serie de escalofriantes especulaciones. Por ahora nos interesa saber que el próximo registro que se tuvo del grupo fue cuando salieron del estadio cerca de las 10 de la noche. Los jóvenes se detuvieron en una tienda a comprar más comida chatarra y refresco. Quienes los vieron allí los notaron distendidos, aunque un tanto reservados. Sin embargo, así solían ser ellos, no muy afines a hacerse notar o entablar largas charlas con desconocidos. Luego de pagar, subieron al auto y emprendieron un regreso que jamás se concretaría como tal. Y es que si bien Madruga encararía hacia la ruta que lo llevaba hasta su hogar, algo extraño pasaría en el medio. Si el hombre hubiera manejado hacia el sur los 80 kilómetros que los separaban de Yuba, en menos de una hora habría estado dejando a sus amigos en sus respectivos hogares. Luego, se habría ido a su casa, se habría acostado y hoy esta historia no existiría. Pero no fue eso lo que pasó. Cerca de la medianoche, las familias de los chicos comenzaron a comunicarse entre sí. Todos estaban preocupados, dado que no había noticias de los hombres. A las 2 de la mañana algunos padres ya se habían subido a sus autos y se encontraban recorriendo las rutas, mirando hacia la banquina, buscando los indicios de algún accidente o cualquier cosa que pudiera justificar aquella tardanza tan poco habitual en personas que tenían rutinas fijas y muy establecidas. También llamaron a hospitales y comisarías, todo en vano. Recién al amanecer, la policía aceptó tomarles la denuncia. Para ese entonces, las familias de los 5 de Yuba sabían que algo malo había pasado. Una vez que se lanzaron las alertas correspondientes, comenzó una búsqueda que rápidamente tomó escala regional. La policía de los condados de Butte y Yuba comenzó una ardua labor de rastrillaje. ¿Los resultados? Nada. Nada de nada. Pasaron las primeras 24 horas, luego 2 días. Los periódicos ya le habían dedicado al asunto sus páginas centrales y el misterio, si bien atractivo, pronto comenzó a dejar lugar a otras noticias. A pesar de que los familiares de los desaparecidos se cansaron de repetir que todos los hombres eran perfectamente funcionales, más allá de sus condiciones, muchos periodistas hicieron gala de sus prejuicios, sugiriendo que personas así no tendrían que tener un vehículo. Dentro de este panorama tan desalentador, lo ocurrido el 28 de febrero renovó las ilusiones de poder entender
qué había pasado 3 noches atrás. Ese día un guardabosques del Bosque Nacional Plumas llamó a los investigadores que se devanaban el cerebro con el caso para informarles que había visto el tan buscado Mercury, cuya foto empapelaba toda la ciudad. Y no lo había visto recientemente, sino el mismo 25 de febrero, solo que en ese momento no le había prestado atención por no estar al tanto de las noticias. Los oficiales consideraron que esa pérdida de tiempo en la denuncia era un factor más que negativo. Saber que se había perdido la chance de llegar hasta el auto de los 5 amigos apenas un día después de que se los declarara como buscados es un detalle que durante años torturó a los seres más cercanos de esos muchachos. Sin embargo, es probable que hasta habiendo llegado a tiempo, el trágico destino no se hubiera podido evitar. Es que para empezar, el auto se encontró en un lugar por demás curioso. El Mercury de madrugada estaba en la carretera Oroville-Quincy, a más de 110 kilómetros del estadio, a 1.300 metros de altitud y lejos de cualquier camino que llevara a la casa de los amigos. Y ese fue apenas el inicio del enigma, porque al revisar el auto, la consternación no hizo más que crecer. Lo que encontraron en el auto. Alrededor del auto pronto se ató una cinta de prohibido pasar, se colocaron conos para que el tránsito no pasara cerca y se esperó a profesionales que lo registraron con un equipo acorde y guantes blancos. Los resultados del minucioso análisis se hicieron públicos a la brevedad. El auto no tenía daños. El depósito de combustible estaba casi lleno y el motor funcionaba perfectamente. También tenía las llaves puestas y una de las ventanillas estaba sin subir. En el piso había basura. Latas vacías, paquetes de snacks, bollos de papel, no mucho más. Ningún indicio de los amigos. Sin embargo, con lo descubierto fue suficiente para que se tejieran los primeros interrogantes. ¿Qué hacía el auto en aquellas latitudes en un sitio tan lejano al camino habitual? ¿Por qué habían conducido sierra arriba con lo peligroso que era ese lugar en el invierno? ¿Por qué habían abandonado el auto si no presentaba ningún problema? ¿Dónde estaban los 5 de Yuba? Las posibles respuestas no se hicieron esperar y con ellas más preguntas. ¿Y si había ocurrido que la nieve les había cortado el paso y maniobrar para salir se había vuelto imposible por la oscuridad de las ventiscas? ¿Podía tener eso sentido? Algunas marcas en el asfalto ayudaron a que esa teoría tomara relevancia, pero de ser así, ¿acaso los 5 se habían bajado del auto y se habían adentrado en el bosque con el poco abrigo que llevaban encima? ¿Por qué no habían intentado esperar allí hasta el amanecer? ¿Por qué salir a la intemperie? ¿Habían entrado en una crisis por culpa del miedo y la desesperación? Las dudas eran muchas y con el paso de las horas solo atinaron a multiplicarse. Aquello carecía de sentido, a menos que se sumaran a toda la ecuación algunos factores que quizás se estuvieran pasando por alto. ¿Y si los amigos no iban solos? ¿Y si alguien los había seguido y por eso se habían desviado de su camino seguro? ¿Y si alguien los había obligado a bajar del auto? ¿Y si habían visto algo que los había asustado tanto que habían preferido internarse en el bosque? El misterio se agravó después de que la policía remolcara el coche a la comisaría para una inspección más exhaustiva. La parte inferior del Mercury no presentaba abolladuras, rasguños, ni raspaduras de barro, ni siquiera en su silenciador bajo, a pesar de haber recorrido una larga distancia por una carretera de montaña llena de baches y de surcos. O bien el conductor había sido extremadamente cuidadoso, o bien era alguien familiarizado con la carretera. Que Madruga era muy bueno al volante no es un secreto, pero tanto como para que su auto quedara ileso luego de aquella travesía, siendo que además llevaba otros 4 adultos con él. ¿Cómo había hecho para sortear un camino tan complejo sin conocerlo con anterioridad? Tratar de explicar esto hizo que algunos insinuaran que era como si el auto hubiera sido teletransportado. Esa suposición hizo que se hablara de platos voladores y una posible abducción. El caso volvió a ser el centro de atención y expertos en diversas áreas eran invitados a prestigiosos programas de radio y TV para que dieran su opinión sobre el incidente. Mientras todo se convertía en un show, los investigadores iniciaron una fuerte campaña para adentrarse en los caminos que estaban en los laterales de la carretera, dando por sentado que los amigos tenían que estar en algún lugar no muy lejano. Hombres, perros y máquinas se predispusieron para comenzar con aquella nueva etapa. Pero entonces, las inclemencias climáticas hicieron que todo el operativo fuera interrumpido. Incluso algunos rescatistas quedaron varados y sus vidas corrieron peligro. Para colmo de males, la urgencia lo llenó todo cuando la familia de Gary comunicó a la prensa que había descubierto que su hijo no se había llevado consigo la medicación que mantenía controlada su enfermedad. El muchacho había supuesto todo el tiempo que estaría en su hogar para el momento de tener que tomar la siguiente dosis.
Sin embargo, ahora que estaba comprobado que no había vuelto, ¿cómo lograría sobrellevar su situación mental? ¿Cómo enfrentaría su esquizofrenia cuando la misma se desatara sin el aplaque químico de las pastillas? Ante la imposibilidad de seguir buscando y con una nueva cuenta regresiva sobre sus cabezas, la policía decidió no quedarse de brazos cruzados. Sin perder un segundo, se empezó a ofrecer una cuantiosa recompensa para cualquiera que pudiera dar información valiosa sobre los amigos. En simultáneo se hizo un minucioso relevo por la zona, con cientos de interrogatorios. Así fue como algunos testimonios, por demás curiosos, llegaron hasta los detectives. Testimonios que en lugar de esclarecer el panorama, solo lo volvieron más y más laberíntico. El testimonio de Joe. Volvamos al 24 de febrero de 1978. Esta vez, en lugar de seguir los pasos de los 5 amigos que se dirigían a ver un partido de básquet sin saber cuánto cambiarían sus vidas en unas horas, vamos a seguir a Joe Jones. Joe era californiano, tenía 55 años y la tarde de aquel día había conducido hasta cerca de Rogers Scout Camp, en el Bosque Nacional Plumas. Su intención era ver si el lugar presentaba las condiciones adecuadas para hacer una excursión con su familia el fin de semana venidero. Tras hacer el relevo correspondiente y tomar notas mentales de caminos transitables, Joe se dispuso a volver a su hogar. Sin embargo, una prematura tormenta lo había obligado a detenerse. La carretera por la que se desplazaba se había llenado de nieve y su auto había quedado atascado. Al bajarse del mismo para empujarlo, Joe realizó un esfuerzo que le repercutió en un agudo dolor en el pecho. Al principio intentó tomarse las cosas con calma, volvió a su vehículo, se recostó en el asiento trasero y trató de respirar profundo. El dolor, lejos de irse, se hizo más y más punzante. En ese preciso momento, Joe tuvo una certeza: estaba sufriendo un infarto. Sabiéndose a kilómetros de distancia de cualquier ayuda, el hombre comenzó a ser atosigado por horribles imágenes mentales. Pensó en su esposa e hijos. Algunas lágrimas cayeron de sus ojos mientras sentía como todo lo que veía y oía comenzaba a desvanecerse. El mundo a su alrededor parecía ir apagándose de a poco y Joe tuvo una segunda epifanía. Perdería la conciencia allí mismo. Moriría lejos de todos sus seres queridos en medio de una ruta desconocida. Fue en ese momento que vio las luces por una de las ventanas. ¿Acaso estaba alucinando? Al brillo se le sumó el sonido de un potente motor, el motor de una camioneta para ser más exactos. Un atisbo de esperanza se encendió en la afiebrada mente de Joe, que como pudo se incorporó y comenzó a pedir ayuda. Le pareció ver que la camioneta paraba más adelante y que unas sombras se apeaban de las mismas. Se trataba de unos hombres y una mujer con un bebé. Todos discutían, pero nadie acudía a su llamado. ¿Qué estaba pasando? Joe insistió con sus gritos hasta que las fuerzas lo abandonaron. Cuando volvió en sí estaba otra vez tumbado en su auto y pudo ver cómo las luces de unas linternas pasaban cerca. En esa ocasión no pudo pararse, pero volvió a solicitar ayuda. Las linternas se alejaron. Tras horas de su terrible experiencia, con el coche aún atascado y el sol ya asomando, Joe se sintió lo suficientemente bien como para apearse y comenzar a caminar hacia un albergue que había visto a unos 13 kilómetros de distancia. Con paso lento, pasó junto a un Mercury Montego de 1969 que estaba vacío. El hombre supuso que quizás este era el auto del que se había bajado las personas de las linternas, pero no le dio mayor trascendencia al asunto. Su propia emergencia ocupaba todos los pensamientos y se preocupó por enfocarse en llegar a destino. La historia de Joe tiene un final feliz. El hombre llegó hasta donde pudieron asistirlo, fue trasladado al hospital y se corroboró que efectivamente había sufrido un infarto. Cuando pudo rehabilitarse, se enteró del caso de los 5 de Yuba y se presentó en la comisaría más cercana para narrar lo que había visto y oído en sus momentos de agonía. El testimonio dejó dubitativos a los oficiales. ¿Se podía confiar en el relato de alguien que de seguro había estado bajo los efectos de un terrible shock? Y suponiendo que Joe había visto y oído lo que decía, ¿por qué nadie lo había socorrido cuando había pedido ayuda? ¿A quién pertenecía la misteriosa camioneta? ¿Quién era esa mujer con un bebé? ¿Estaba de algún modo relacionada con los amigos desaparecidos? Era imposible saberlo, pero el hecho de que hubiera habido un segundo vehículo en el mismo camino donde los amigos luego desaparecerían no era algo que podía tomarse a la ligera. ¿Y si las personas de las camionetas habían guiado a los ingenuos amigos hasta ahí? ¿Y si habían sido ellos quienes los habían atosigado? Por ese entonces se abrió una línea investigativa que condujo a un callejón sin salida, pero que siempre generó sospechas. ¿Y si los amigos habían tenido problemas con alguien en el partido de básquet?
¿Y si por alguna razón se habían metido con la persona equivocada? Durante mucho tiempo corrió el rumor de que gente que había estado en el mismo partido que los amigos los había visto interceder para defender a una mujer que estaba siendo maltratada por su pareja. ¿Podía tratarse de la mujer embarazada? ¿Los amigos habrían tratado de socorrerla y se habían condenado? La mujer de la tienda y la camioneta roja. El 3 de marzo, una mujer que trabajaba en una tienda a 48 kilómetros de donde se había encontrado el Mercury aseguró que había visto a los hombres desaparecidos. Según su declaración, había visto a 4 de los 5 jóvenes el 25 de febrero por la mañana. Todos se habían bajado de una camioneta roja y 2 de ellos habían entrado a su tienda para comprar golosinas. La descripción que hizo de la ropa de los sujetos coincidía con los datos que la policía tenía. Se trataba de información que no se había hecho pública del todo. Por otro lado, algunos familiares corroboraron la fascinación que los amigos tenían por ciertos chocolates y caramelos. La mujer era, sin lugar a dudas, un testigo confiable. O eso suponían. Lo más curioso era que, de nuevo, aparecía una camioneta. ¿Y si habían sido ellos quienes los habían perseguido? Si bien por esos días los investigadores recibieron cientos de llamadas donde diferentes personas acusaban haber visto a los hombres desaparecidos, todas terminaron descartadas por no ser del todo sólidas. Todas menos la de esta mujer. Sin embargo, muchos creen que la dependienta mintió y solo buscaba una recompensa. Y esto tiene mucho sentido si nos ceñimos a lo que finalmente se develaría. De un modo o de otro pasaron los días, las semanas y los meses. Las familias no querían bajar los brazos, pero no les quedó más remedio que asumir que lo que había en el horizonte no era alentador en lo absoluto. No había indicios de un pedido de rescate, no había huellas, no había nada que ayudara a saber qué paso dar a continuación. Lisa y llanamente, los amigos se habían evaporado sin dejar rastro. Más temprano que tarde aquellas pistas se diluyeron y el caso volvió a foja cero, al menos hasta que surgió un segundo testimonio tan extraño como revelador. ¿Qué hacían los amigos en ese vehículo? ¿Por qué iban solo 4 de ellos? ¿Quién faltaba y dónde estaba? ¿Por qué no se mostraban preocupados si habían tenido que dejar su vehículo? Cuando ya no esperaban buenas noticias, fue que las malas noticias llegaron con todo su ímpetu. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Por la nieve. Cuando finalmente comenzó el deshielo, el horror emergió. El 4 de junio de 1978, unos motociclistas encontraron una cabaña de mantenimiento forestal en el bosque Plumas. No tardaron en descubrir dentro de la misma el cadáver de Ted Weiher. El hombre estaba tendido sobre una cama improvisada, cubierto con muchas sábanas, cuidadosamente puestas, como si alguien lo hubiese arropado. Su barba sugería que había sobrevivido al menos 13 semanas desde la desaparición. No tenía zapatos, pero tenía los pies gangrenados, congelación severa, y había perdido entre 30 y 45 kilos. En la cabaña había comida enlatada sin tocar, fósforos, papel, mantas, todo lo necesario para sobrevivir, pero nada había sido usado. El fuego de la chimenea no se había prendido a pesar de que era evidente que allí se había pasado mucho frío. Ni siquiera se había abierto alguno de los numerosos tanques de propano que habrían bastado para calefaccionar toda la caravana. Nadie se había molestado siquiera en tapar la ventana rota que habían destrozado para entrar. En una mesa junto a la cama se encontraban algunos de los efectos personales de Weiher, su billetera, su anillo con su nombre y una cadena de oro que siempre usaba. También sobre la mesa había un reloj de oro, sin su cristal, que la familia de Weiher afirmó que no era suyo. A un costado encontraron un par de zapatos que no se correspondían con los de Ted, eran los de Gary. Entonces al menos 2 de los amigos habían llegado sanos hasta ese sitio. ¿Dónde estaba Gary? ¿Él se había llevado los zapatos de Ted? Una inspección más detallada determinó que las latas de comida habían sido abiertas con un abrelatas que tanto Gary como Madruga habían sabido usar gracias a su formación en el ejército. ¿Explicaba eso por qué Ted estaba tan flaco a pesar de estar rodeado de comida? Al irse su amigo no había sabido cómo usar el elemento y se había entregado a una muerte lenta y dolorosa. La familia de Ted explicó que el hombre, por su condición, solía tener una actitud muy rígida hacia las cosas. Era incapaz de improvisar y siempre evitaba meterse en problemas, por lo que alegaron que era una posibilidad que hubiera decidido morir de hambre si la otra opción era la de tomar comida que no le pertenecía. También hablaron de su falta de sentido común en algunos casos extremos.
Se supo sin ir más lejos que en su juventud no había querido salir de su habitación, que se incendiaba porque tenía miedo de desvelarse y llegar tarde al trabajo. Es decir, había priorizado seguir las normas que la subsistencia. Esto podía explicar algunas cosas, pero dejaba varios cabos sueltos. Como sea, el hallazgo generó el impulso suficiente para que se llevaran adelante nuevas búsquedas. Y entonces las malas noticias se amplificaron. Afuera, a casi 30 kilómetros del coche abandonado, se encontraron más restos. Jack Madruga y Bill Sterling estaban cerca de un árbol, ambos muertos por exposición al frío. Sus cuerpos estaban parcialmente devorados por animales. Más tarde, hallaron los restos de Jack Hewitt dispersos entre los arbustos. De hecho, fue su padre el que halló su columna vertebral. Luego, un policía encontraría su calavera. En un área al noroeste de la caravana, los buscadores encontraron 3 mantas y una linterna oxidada en la carretera. No se pudo determinar cuánto tiempo llevaban ahí. De Gary Matias no se supo nada. Si había ido a buscar ayuda y no lo había logrado, ¿dónde estaba su cuerpo? Dada su condición de esquizofrénico, se distribuyeron fotografías suyas a instituciones mentales por todo California. En vano. Hasta el día de hoy su desaparición sigue sin resolución. En menos de una semana y gracias a los cambios de estación se habían podido hallar a 4 de los desaparecidos, pero el enigma estaba muy lejos de esclarecerse. Teorías y preguntas sin respuesta. Las autoridades descubrirían más tarde que un vehículo Snowcat había apartado la nieve para abrirse paso hacia el remolque, donde había aparecido Ted el 23 de febrero, lo que pudo haberles dado a los hombres la ilusión de encontrarse en una zona donde los empleados del servicio forestal podrían regresar pronto. También se creía que Gary había convencido al grupo de dirigirse a Fordstown, una zona entre Chico y la carretera de montaña, para visitar a un amigo que vivía allí. Era posible que Madruga se hubiera pasado el desvío y se hubieran perdido, conduciendo cada vez más en la oscuridad, hasta que la nieve había detenido el Mercury. Otros teorizan que se toparon con alguien peligroso o con un evento que alteró su juicio. Por otro lado, mucho se habló de Gary, y si por ausencia de medicación había sucumbido a la locura y había conducido a todos a una muerte segura. La policía nunca descartó un crimen, ni tampoco las familias. Melba Madruga, la madre de Jack, declaró al Washington Post que creía que algo había desviado al grupo. Sus palabras textuales fueron: "Estoy segura de que nunca subieron solos, está claro que los engañaron o los amenazaron". Volviendo a la idea de que los amigos pudieran haber tenido un problema con alguien, quizás la prisa por escapar provocó el famoso giro equivocado. Esto explicaría que el coche estuviera abandonado y que los hombres corrieran hacia el bosque y lamentablemente se perdieran. Quizás el grito de Joe los había terminado de asustar y por eso habían entrado en pánico. Otra línea investigativa cree que la policía, que siempre se mostró cooperativa, en realidad tiene mucho por ocultar. Al parecer, la hermana de Gary habría tenido un romance que había terminado mal con un miembro de la mafia. Aunque nunca nadie lo confirmó del todo, se cree que Gary habría amenazado al sujeto. Según algunos, desde ese momento el joven había estado en la mira de matones que el 24 de febrero lo habían seguido para aniquilarlo. Luego, habían asustado a sus amigos hasta provocarles el consabido mal final. ¿Tenía esto sentido? ¿Había en Yuba una familia mafiosa muy peligrosa y con contactos en las fuerzas de seguridad? La policía se había encargado de que nunca se encontrara el cuerpo de Gary para así evitar que se supiera que se había tratado de un ajuste de cuentas. De hecho, un podcast estrenado hace unos pocos años añadió otra capa de incertidumbre al ya de por sí extraño caso. El fantasma de Yuba City. El podcast Yuba County 5 de Mopac Audio se realizó luego de que un grupo de periodistas obtuviera por primera vez una copia digitalizada completa de los expedientes policiales del asunto. Mientras lo revisaban los profesionales, encontraron un memorando interno del sheriff de Yuba, fechado el 8 de octubre de 2020. El mismo decía: "Se cree que Gary Matias fue víctima de un delito. Este caso permanece abierto como caso de persona desaparecida / homicidio. Es en el mejor interés de todos los involucrados que esta carta no se envíe a la familia Matias". ¿Qué tipo de pruebas podría tener el sheriff para llegar a esa conclusión tantos años después? ¿Por qué se remarca que la familia del hombre desaparecido no podía enterarse de la posibilidad de un homicidio? ¿Simple protocolo o hay algo más? Hoy, tantos años después, este caso sigue abriendo debates. Mientras algunos sostienen que todo se trató de una serie de hechos desafortunados que desembocaron en una tragedia sin precedentes, otros creen que en el mismo operaron fuerzas desconocidas. Incluso, hay quienes piensan que la clave está en Joe, el hombre del infarto.
¿Y si su testimonio no fue honesto? Con el tiempo el hombre presentó algunas contradicciones en sus palabras y se descubrió que tenía la fama de alcohólico y errático. ¿Y si él había tenido un problema con los 5 amigos? ¿Y si enfrentarse a ellos había derivado en el infarto? ¿Y si los había amenazado y por eso los otros habían huido? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Qué explicación encuentran? ¿Qué teorías se les ocurren? Los voy a leer aquí debajo en los comentarios, así que escriban lo que les parece que sucedió. Tratar de discernir las últimas horas de los 5 amigos de Yuba City es un ejercicio al que se siguen entregando detectives de todo el mundo, siempre esperanzados con dar algún indicio que hasta el momento hubiera sido pasado por alto. La explicación más difundida sugiere que los hombres salieron juntos del auto, que 2 de ellos se detuvieron por alguna herida o por cansancio, y que los otros llegaron al refugio. Se cree que desde allí quisieron organizarse para ir a ayudar a los que habían quedado en el camino. Se cree que entonces las cosas no salieron como esperaban, se perdieron y ya no supieron volver. Todos habrían muerto al cabo de la primera noche, menos Ted, que habría quedado en la guarida, sin la capacidad de abrir más comida o hacer fuego. Pero una vez más, todo esto es simple posibilidad. Además, se sigue sin echar luz al porqué de que los amigos terminaran en esa carretera. Si Gary siguiera vivo, algo que no puede descartarse, contaría con 73 años al momento de grabarse este video. Sus padres contaron que cuando había recibido la baja del ejército, había vuelto al hogar caminando por varios kilómetros. Al parecer, caminar era algo que lo calmaba. ¿Y si esto lo salvó? ¿Y si Gary caminó y nunca se detuvo? ¿Y si había logrado encontrar fuerzas para superar las adversidades? ¿Puede ser que el sujeto haya logrado salir del bosque y que su atormentado cerebro lo haya hecho rehacer su vida lejos de su familia y su amada Yuba natal? Quizás vivió un trauma tal que, sumado a su enfermedad, lo había hecho olvidarse de su pasado. ¿Seguirá allá afuera en algún lugar? ¿Estará enterrada en algún lugar de su memoria la pieza que falta para cerrar este caso? Por ahora sigue siendo una posibilidad, quizás la última que nos queda para intentar dar una respuesta esclarecedora a uno de los más grandes misterios de los últimos años.